A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En los últimos meses el país se ha visto abocado a la convocatoria a la evaluación a los juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, proceso que ha demandado el concurso de maestros universitarios y de la ciudadanía para integrar los comités que ha decidido conformar el Consejo de la Judicatura. Esto por una parte. Por otro, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que estuvo presidido por el doctor Julio César Trujillo, exhortó al nuevo Consejo de la Judicatura, que se posicionó el 29 de enero, a que se efectuara una evaluación a los jueces de la Corte Nacional. Y esta convocatoria a la evaluación ha provocado reacciones tanto de los propios miembros del Consejo de la Corte Nacional y de algunos ciudadanos. Pero también la ciudadanía clama por esta evaluación, que es, por otra parte, un mandato constitucional y legal. Para hablar de estos temas está con nosotros el doctor Juan Carlos Mejía, doctor en jurisprudencia, maestro universitario, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien obtuvo un posgrado en la Universidad Tor Vergata, de Italia, ¿sí? Y además también tiene un nuevo doctorado otorgado por la Universidad Andina Simón Bolívar. El doctor Mejía en la actualidad ha sido designado miembro coordinador del comité que está encargado de la evaluación a los jueces y juezas de la Corte Nacional. Doctor, bienvenido. Queremos conversar de este tema. Tenga la bondad de decirnos qué bases jurídicas, sobre qué bases legales y constitucionales se va a proceder en esta evaluación a los miembros de la Corte Nacional. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. En nuestro sistema jurídico existen algunas disposiciones que han servido de fundamento para que el Consejo Nacional de la Judicatura convoque a la conformación de un comité de apoyo que evaluará objetivamente a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. El principal ente, el principal cuerpo legal que organiza esta evaluación es la Constitución, tanto en el artículo 181, numeral 3, como en el artículo 187, así como el Código Orgánico de la Función Judicial, que en el artículo 267 establece la competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura para llevar adelante esta evaluación. Pero adicionalmente, existe un antecedente fáctico que es la convocatoria a una consulta popular que fue realizada por el presidente Moreno, en base a la cual a esta convocatoria se conformó el Consejo de Participación Social Transitorio, que evaluó al Consejo Nacional de la Judicatura anterior, dio una serie de sugerencias sobre cómo proceder con los actuales magistrados y con los anteriores miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces tenemos dos cuerpos legales que son la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, y tenemos un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano que ordenó la constitución de un Consejo de Participación que determinó
la evaluación tanto de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura como de los magistrados que fueron nombrados por ese consejo. Entonces, doctor Mejía, podemos concluir que en materia legal está absolutamente fundamentada este proceso del cual usted va a ser parte integrante. Está conformada la comisión, y ¿qué tareas vienen de aquí en adelante para este comité evaluador? En primer lugar, este no es un comité evaluador. Quien realiza la tarea de evaluación es el Consejo Nacional de la Judicatura. Este es un comité de apoyo conformado por profesores universitarios y por delegados de la sociedad civil, cuyo objetivo es aplicar una metodología que ha sido aprobado previamente por otro comité que realizó esta metodología y que cuenta adicionalmente con un tercer comité, que es un comité veedor. Entonces, hay un triple filtro para dar una validez de transparencia, legitimidad y legalidad a este proceso de evaluación de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, doctor Mejía, la conformación de este comité de expertos que tuvieron a su cargo el diseño o la definición de parámetros y de la metodología, y además la conformación de una veeduría ciudadana, ¿cree usted que garantiza la transparencia del proceso? Por supuesto. Garantiza la transparencia del proceso no solamente por las personas que integramos, que estamos jugando nuestro nombre en nombre del país y estamos dedicando nuestro tiempo, sino sobre todo porque hay todo un cúmulo de normas legales, tanto nacionales como internacionales, y un mandato expreso del pueblo ecuatoriano que decidió se revea y se revise la forma en que había sido constituido el Consejo Nacional de la Judicatura anterior, que eligió a los actuales magistrados. Ahora bien, esto no significa que se va a llevar adelante un proceso de venganza o de recriminación. No es un ojo por ojo, porque en ese régimen de ojo por ojo todos nos vamos a quedar ciegos. Lo que estamos haciendo aquí es un mecanismo objetivo de evaluación a los magistrados de la Corte Nacional, del cual se desprenderá quiénes deben quedarse y quiénes no deben quedarse. Es decir, no es un acto de persecución política, sino un proceso técnico obligado por disposiciones de la ley y de la Constitución de la República. Pero ahora las tareas, ¿cómo se van a emprender? ¿Qué pasos son los siguientes que va a emprender esta comisión que, como usted bien lo señala, va a ser de apoyo a las definiciones que deberá adoptar el Consejo de la Judicatura? Muy bien, este proceso de evaluación tiene 4 partes. Tiene una parte en que se revisará la calidad de las actuaciones de los magistrados, un proceso en que se revisará los aspectos cuantitativos, otro de legalidad y otro de transparencia. Respecto de estos últimos 2 aspectos de legalidad y transparencia, contamos con el apoyo de otras entidades del Estado, como por ejemplo la Contraloría General del Estado, que revisará las declaraciones juramentadas de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia y nos proveerá una información, no en detalle, porque por supuesto está protegido esto por una declaración de confidencialidad, pero también otras entidades, como por ejemplo la UAFE, que tiene el deber legal y moral de revisar las cuentas de los funcionarios que conforman la Corte Nacional de Justicia y proporcionar esta información para que sirva de base y poder pasar a las siguientes etapas, es decir, la parte cuantitativa y la parte cualitativa. El doctor Mejía nos está señalando que este proceso que está encargado, el comité, va a tener 4 fases fundamentales. 2 de ellas dependen directamente de este comité de apoyo y las otras son informaciones que tienen que llegar de entidades de control como la Contraloría, la Superintendencia, la UAFE, etcétera, etcétera. Pero ya la tarea que les corresponde a ustedes entonces va a estar dividida en 2 partes, la parte cuantitativa y la parte cualitativa. En la parte cuantitativa, ¿cuáles son los aspectos que podría usted destacar? Muy bien, en la parte cuantitativa, el objetivo de lo cuantitativo es verificar el cumplimiento de procedimientos de gestión, es decir, si un juez está llamado a concurrir a una audiencia pública, el juez tiene que concurrir a esa audiencia pública. Es verdad que por algunos accidentes de la vida ordinaria que nos pasan a todos, puede ser que el juez no concurra, hay que comprobar que no ha concurrido, por qué no ha concurrido, pero si a la falta es repetida y es reincidente en la
ausencia a estas audiencias, entonces tiene que ser tomado en cuenta para la calificación. Entonces, uno de los parámetros en el aspecto cuantitativo es ver si acude a las audiencias, si es puntual en sus actividades como juez, es decir, si despacha las causas, si acude a las audiencias, si recibe los testigos y los testimonios como tienen que ser realizados. Esta es la primera parte, y la segunda parte son aspectos cualitativos. En lo referente a lo cualitativo, se va a hacer un análisis de las sentencias. ¿Esto no pondría en riesgo la seguridad jurídica? ¿O cuál es la tarea que va a cumplirse en este sentido? Por supuesto que pondría en riesgo la seguridad jurídica, por eso no se va a analizar las sentencias, sino los criterios que los magistrados de la Corte Nacional de Justicia han utilizado para resolver cierto tipo de casos. Entonces, ¿qué significa esto? No es que se va a tomar la sentencia entre el señor de un caso entre el señor X y el señor Y, sino que se va a analizar la forma en que el juez ha resuelto ese tipo de problema jurídico, y se va a comprobar que si hay el mismo problema jurídico en un caso exactamente igual, y si lo ha resuelto de forma distinta, entonces salta a la vista que ahí hay un problema. Ese tipo de revisión es la que se va a realizar. Es decir, en ningún caso podría ponerse en riesgo la seguridad jurídica, porque no va a haber una revisión de las sentencias, sino de la calidad de las sentencias. Así es, no va a haber una revisión de las sentencias, la jurisdicción nace de la ley, ni el Consejo de la Judicatura, ni el Comité de Apoyo tiene jurisdicción, porque no hay una ley que nos haya dado jurisdicción para revisar las sentencias, pero lo que sí se va a mirar es si hay contradicción entre los diferentes fallos que los magistrados de la Corte Nacional de Justicia hayan emitido, y esto es fundamental para la seguridad jurídica. Cumplida esta tarea fundamental, es decir, la revisión cuantitativa y cualitativa, de acuerdo con los indicadores establecidos por el comité de expertos, cuando ya hayan terminado la revisión de las causas, también sería importante, doctor Mejía, conocer cuántas causas más o menos se van a conocer por cada uno de los jueces. Se van a conocer tres causas por cada uno de los jueces. Se va a tener siempre cuidado que en esas causas no hayan participado integrantes ni del comité de evaluación, ni del comité que preparó la metodología de evaluación, ni del comité de apoyo a la evaluación, ni del comité veedor, y tampoco, por supuesto, de la Corte Nacional. Se hace un muestreo de estas causas, y 3 causas por magistrado por año. 3 por año, como el periodo va a ser de 4 años a revisarse, entonces habría un total de 12 procesos por cada juez. Así es. Ahora hay que tomar en cuenta que, según nuestra Constitución, los magistrados de la Corte Nacional de Justicia duran 9 años. Hay magistrados que no salieron ya en el anterior proceso de evaluación, porque esto hay que dejar muy claro, no es la primera vez que esto se hace, ya se realizó. En el 2012 y en el 2015 ya los magistrados se sometieron al proceso de evaluación con el anterior Consejo de la Judicatura. Lo que se está haciendo es hacer un nuevo proceso de evaluación conforme manda la ley, y eso significa que hay magistrados que estarán un poco más de 4 años. Es decir, ya hay un antecedente de evaluación, pero el modo de calificación fue absolutamente distinto, y quizá esa es una de las objeciones que se plantea hoy en día, porque aquellos jueces que no superen los 80 puntos en la evaluación podrían quedar cesantes en sus cargos. Así es, pero yo no creo que los jueces de la Corte Nacional de Justicia se opongan a esto, porque ellos son abogados. Ellos conocen que todo funcionario público tiene la obligación de rendir cuenta de sus actos. No se les va a pedir que rindan cuenta del contenido de la sentencia específica de un juicio entre el señor X y el señor Y. Eso no, sería absurdo. Sería ir contra la seguridad jurídica, pero sí, si han sido diligentes en sus deberes como jueces, si han visto si hay sentencias contradictorias o no, han analizado la jurisprudencia, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que ahora vamos a hacer una evaluación a los señores, bueno, nosotros vamos a apoyar en la evaluación a los señores magistrados, ¿sí? Pero esta evaluación ya se hizo en años anteriores, y además, como dijimos en un principio, está contemplado en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial, que ordena que el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura tiene la potestad de evaluar a los magistrados de la Corte Nacional. Es decir, doctor Mejía, para usted esta valoración de 80 puntos, siendo el más alto tribunal de casación por otra parte, ¿le parece que es un puntaje adecuado?
De verdad, creo que el Consejo Nacional de la Judicatura ha sido bastante generoso, porque si usted revisa las calificaciones de los procesos anteriores, los magistrados de la Corte Nacional de Justicia se calificaron con 95, 92, 97%. El Consejo de la Judicatura, en aplicación del 181 y el 183 y el 187 de la Constitución, ha decidido que ahora se haga sobre 80 puntos, ¿ya? Para magistrados que antes sacaron un porcentaje de 97 o 99 puntos, sacar 80 puntos creo que es de verdad una muestra de confianza del Consejo Nacional de la Judicatura en la calidad de estos magistrados. El Consejo de la Judicatura ha calificado a este proceso de evaluación como integral porque se han incorporado dos aspectos, que es el de la transparencia y el de la legitimidad. Cuando usted ha señalado lo de la transparencia, ha tenido el cuidado de señalar que aquellos miembros del comité de apoyo que habrían tenido causas en la Corte Nacional, pues ciertamente tendrían que excusarse de hacer esta calificación. Y eso garantizará la transparencia del proceso. Sí. Por supuesto. Sí. Los integrantes de los comités tienen que excusarse si por alguna circunstancia saliera sorteado un juicio cuyos criterios van a ser analizados por el comité de apoyo a la evaluación. Y eso está garantizado. Como conocemos, la Corte Nacional tiene 6 salas especializadas. ¿Cómo se van a repartir las causas entre los miembros? ¿Ya los miembros del comité son especialistas en cada una de estas salas o ustedes van a determinar la forma de organizarse para evaluar los procesos de acuerdo con las especializaciones de las salas existentes en la Corte Nacional? Cada una de las salas será evaluada por integrantes del comité especializados en las áreas correspondientes, es decir, en mi caso yo evaluaré la parte de derecho contractual, derecho comercial, derecho civil, ¿sí? Pero habrá otros integrantes que se dedicarán al área penal, otros al área administrativa, otros al área tributaria, otros al área de familia. Perfecto. Hay un tema que también ha llamado la atención y es el hecho de que de los 12 procesos que van a ser analizados de cada juez, se sorteará uno para que se haga una defensa pública de este proceso. ¿Cuál es su opinión respecto de este procedimiento, doctor? Bueno, en primer lugar, este no es un procedimiento nuevo. El Ecuador ya observó este procedimiento cuando hubo las evaluaciones a los magistrados que se integraron a la actual Corte Constitucional, en donde ustedes pudieron ver que los 9 integrantes de la Corte Constitucional fueron sometidos a un interrogatorio que en algunos casos fue muy minucioso, muy adecuado, y eso permitió que la ciudadanía observe cómo los magistrados de la Corte Nacional de Justicia participan o se manejan en audiencias. Entonces, eso va a ser muy bueno también para que la gente vaya viendo cómo son los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, que al fin y al cabo son los jueces que resuelven nuestras vidas. Por eso tenemos todo el derecho como ciudadanos de pedirles que sean óptimos en sus decisiones y en su proceder. Cuando usted dice que debemos comprender que los jueces son quienes deciden la situación de la sociedad, de nuestras vidas, es decir, este proceso de evaluación garantiza el que haya una adecuada justicia en el país. ¿Cómo debe la ciudadanía entender esto? Es importante que conozca la importancia, la trascendencia que tiene este proceso para la vida democrática del país. Bueno, aquí hay que ser un poco claros y objetivos. El hecho de que nosotros procedemos, cuando digo nosotros, decimos los ciudadanos ecuatorianos, hayamos decidido evaluar a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, no significa que el sistema va a cambiar. Reformar la justicia en nuestro país es una tarea de romanos, es una tarea que va a tomar largo tiempo y que va a requerir la participación de todos los ciudadanos. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos juicios maneja un juez de primera instancia en nuestro país? Probablemente maneje unos 800 procesos. 800 procesos para que una persona resuelva en un año, eso es absurdo. No es posible, ni Salomón tiene la capacidad mental, ni el conocimiento, ni el tiempo. Entonces, efectivamente, el Consejo Nacional de la Judicatura hizo una serie de obras físicas para ayudar a promover la reforma de la justicia. Hay que analizar si esa obra física estuvo o no sujeta a sobreprecios, como ha dicho algún funcionario público.
Pero sobre todo, toma en cuenta que un juez necesita apoyo. ¿Cuántas personas trabajan con un juez de la Corte Nacional? ¿Cuántas personas trabajan con un juez de la Corte Provincial o con un juez ordinario? El juez, igual que los maestros y los profesores, son la célula fundamental de la sociedad. Por eso hay que darles el mayor respeto, la mayor confianza. Ahora, si un juez traiciona esa confianza y ese respeto, tiene que ser castigado con la mayor fuerza de la ley, porque no es un ciudadano ordinario, es un privilegiado al que los ecuatorianos le estamos entregando nuestra vida. Y si traiciona esa vida, esa confianza que les estamos dando, la sociedad tiene todo el derecho de pedirle cuentas. El doctor Mejía nos está relatando las múltiples dificultades que enfrenta la Administración de Justicia, y entre ellos una excesiva carga procesal y un limitado número de funcionarios para administrar la justicia. En este sentido, y mirando que este es el primer paso para una reforma de la Administración de Justicia, ¿qué otras tareas debería acometerse una vez que se haya cumplido con la fase de evaluación? Bueno, hay que mirar la experiencia internacional. Tal vez uno de los casos más importantes es el énfasis que se pone en los métodos alternativos de solución de conflictos, como el arbitraje y la mediación. Pero eso es una solución a mediano plazo. En el plazo inmediato hay varias tareas que tal vez el Consejo Nacional de la Judicatura puede acometer. Y esto es una opinión mía, no es una opinión del Comité de Apoyo a la Evaluación. Y le voy a decir tal vez dos cosas importantes. La primera, el establecimiento de un defensor del usuario. Así como en los bancos hay un defensor del cliente ante quien los usuarios del banco van y le dicen: oiga, señor defensor del cliente, este banco me está haciendo esto, ¿verdad? También en los juzgados, en las cortes provinciales, en las cortes nacionales, debería existir una persona que defienda los derechos de los abogados y de los usuarios, para que, yendo ante la persona correspondiente en el Consejo Nacional de la Judicatura, se tome en cuenta estos errores que pueden haber. El segundo es posiblemente el establecimiento de una línea 1-800 o de un correo electrónico en que las partes puedan escribir correos con tranquilidad absoluta para decirles: miren, estas irregularidades se están cometiendo en la justicia, en cualquier parte del sistema de justicia, de administración de justicia. Estas denuncias, por decir así, estas comunicaciones, ¿ya?, deben ser puestas en conocimiento de este defensor, que entraría inmediatamente a conocer. Y segundo, he visto que hoy el Ministerio de Finanzas y otras entidades del Estado, la Asamblea Nacional, han adoptado una serie de reglamentos para evitar el soborno y la corrupción. Entonces, probablemente sea necesario que en la administración de justicia, todo el sistema de administración de justicia se someta y adopte una de estas normas ISO. Las ISO son unas normas que emite una organización internacional que regulan el funcionamiento de diferentes procesos. Por ejemplo, la ISO 9001 regula el funcionamiento de los procesos de gestión, y la ISO 37000 regula los procesos para evitar la corrupción. Probablemente estas sean unas dos medidas que el Consejo Nacional de la Judicatura pueda adoptar para continuar mejorando el acceso y la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Es decir, no solo hay que mejorar la calidad de los procesos, sino que también la Administración de Justicia, en cumplimiento de las competencias que le otorga la ley, debería crear ciertas instancias para permitir que los ciudadanos puedan acudir y hacer sus reclamos para mejorar. Y también está sugiriéndonos el doctor Mejía la posibilidad de crear una especie de defensor de los intereses de los ciudadanos que acuden a la Administración de Justicia. Exactamente, porque mire, con las reformas que hizo el Consejo Nacional de la Judicatura anterior, y no solamente el Consejo, sino en general en la administración pública, cuando acude una persona, un ciudadano, que es el que paga el sueldo del funcionario público, ¿cómo le reciben? ¿Ya? No le dejan subir de la planta baja. Acceder, por ejemplo, a los servicios de la superintendencia de compañías es prácticamente imposible. Lo mismo pasa en los juzgados, ¿sí? Uno va, no hay quien le atienda, de vez en cuando aparece un coordinador por piso, y este coordinador no es abogado, ¿ya? Son ingenieros en sistemas, arquitectos, ¿verdad? No son abogados. Por lo tanto, cuando el ciudadano va y le dice: mire, quiero acceder a mi proceso, me está pasando esto en mi proceso, probablemente los coordinadores de piso no estén lo suficientemente capacitados.
Hay que capacitarles, por supuesto, ¿sí? Y además de capacitarles, hay que crear una entidad, un defensor del usuario que represente y que canalice todas estas quejas. Queremos agradecerle al doctor Juan Carlos Mejía, que es coordinador del Comité de Apoyo a la Evaluación a los Jueces y Juezas de la Corte Nacional de Justicia, quien nos ha señalado cuáles son los fundamentos jurídicos en los que se sustenta la evaluación, pero también ha hecho una serie de recomendaciones para mejorar la calidad de la administración de justicia, sobre todo pensando en los usuarios del sistema. Muchísimas gracias, doctor Mejía. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.